Hola, hola, Luz Radio, es un placer estar nuevamente con ustedes. Buenas, buenas. ¿Qué tal están todos por allá donde sea que se encuentren? Es una bendición poder saludarles en un nuevo programa de Nexo Juvenil. Sean bienvenidos cada uno por nombre y sea bienvenido también nuestro invitado de esta ocasión, Hazael Rodríguez. Sea bienvenido, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Jackie. A San Rodríguez aquí otra vez, gracias por la invitación y pues ansioso de lo que vamos a hablar el día de hoy, aquí juntos. Muy bien. Gracias por aceptar la invitación y gracias a cada uno de ustedes por estar presentes y por compartir para que esta palabra pueda llegar a más jóvenes y a más personas que necesiten escuchar sobre este tema. Hoy tenemos un tema muy interesante, Asael, vamos a tratar de ubicar y encontrar la diferencia de una juventud con carácter versus juventud con temperamento. A mí de verdad que me encanta este tema porque suele haber una confusión muy fuerte y a veces la diferencia pende de un hilo y a veces realmente es abismal. Y tenemos que hablar al respecto, porque muchas veces nuestra juventud se decepciona y hoy en día hay una necesidad de juventud en nuestra iglesia, la iglesia de Cristo en general. Hay una necesidad de servicio, hay una necesidad de pasión y a veces, a veces el liderazgo nos decepciona o nos ahuyenta a los jóvenes y es ahí donde el Señor quiere formar jóvenes con carácter y no con temperamento y empezar a hacer una gran diferencia dentro del liderazgo en nuestra iglesia. Entonces, Azael, yo te pregunto, cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia en este tema con el carácter, con el temperamento, en el liderazgo juvenil, en tu experiencia ministerial? ¿Cuál ha sido tu experiencia, tus vivencias? Pues en lo personal, me ha tocado el forjar un tipo de carácter, ya sea en la iglesia. Como jóvenes somos llamados a tener un carácter eh, que sea alineado a Jesucristo, como es el varón perfecto. Y en mi ocasión me han puesto a cargo de ministerios, en este caso el de la alabanza, en donde un carácter conforme a Cristo es muy importante. ¿Y a qué voy con esto? Obviamente, todas las asignaciones, las responsabilidades que vas a tener como ya sea líder de alabanza, van a conllevarte tener un carácter, ser manso. Si hablamos del fruto del Espíritu Santo, el ser manso, tener dominio propio, y tener amor por las personas. De igual forma, el ser de un buen carácter con esas personas que vas a estar con cristianos. En la iglesia nosotros lo que decimos es que no tanto de que estamos conviviendo con otras personas y otros cristianos, sino que estamos conviviendo con otras almas. Y yo, en lo personal, en la experiencia que he tenido con gente, no ha sido fácil, sin embargo, ha sido un trabajo en progreso. No sé, en tu caso, Jackie, ¿cómo has visto eso? ¿Cómo puedes tú reflejar o diferenciar en lo que es un carácter o tener un buen temperamento? Fíjate, Azael, que creo que por esto me encanta este tema, porque tuve una experiencia muy personal y muy íntima con encontrar mi carácter. Y creo que es muy importante que nosotros como jóvenes, en algún punto de nuestra vida, le digamos al Señor, Señor, ayúdame a encontrar el carácter que tú me has dado. Porque te cuento mi experiencia. Em, yo crecí en un ambiente en el que yo pensaba que la forma en que yo era, ese era mi carácter. Que si yo me enojaba, era porque yo tenía un carácter fuerte. Que si yo era explosiva, era porque yo tenía un carácter fuerte, imponente. Pero realmente tenía un temperamento explosivo, un temperamento fuerte. Y eso muchas veces afectaba mi relación con Dios, mi relación familiar, afectaba mi relación.
en un ministerio en específico. Y así como tú, yo también he servido en ministerio de jóvenes, evangelismo y en la alabanza desde los 11 años. Y desde que empecé el evangelio, he tenido que luchar contra mi yo, y ahí es donde se te forja tu carácter. Y ahí quiero mencionar aquí alguna diferencia entre que tú puedes ubicar para que sepas cuál es el carácter y cuál es el temperamento. Y te voy a decir una del temperamento. El temperamento está ligado más a lo emocional que a lo racional. Entonces, cuando a lo emocional me refiero, si una corista, por ejemplo, tú como líder de alabanza, llega tarde, tú te vas a enojar. Entonces, ahí ya estás dejando que la emoción te domine. Pero me encanta cómo tú mencionas, el fruto del Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu Santo es un componente, es algo muy complejo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, todo eso va unido, y eso es lo que te permite a ti tener carácter. Porque está bien, uno como ser humano se enoja, ¿sí? Pero como tú amas, como tú eres paciente, no vas a explotar con esa corista que llegó tarde, porque tú amas y eres paciente. Y el Espíritu Santo te redarguye, y el Espíritu Santo te dice: "No, tú tienes carácter y puedes mostrar una actitud adecuada, moralmente adecuada ante esta situación". Entonces, ahí es donde radica la diferencia. En mi experiencia personal, tuve que pasar muchas cosas para poder entender eso, para poder comprender y conocerme a mí mismo. Y muchas veces nos invitan a conocer a Dios, pero nos privamos de conocernos a nosotros mismos, y eso es muy importante, ¿no crees, Asael? Fíjate que es algo muy, muy importante lo que decías, o sea, y lo tomo pues para mi vida. Es, es algo muy, muy poderoso y algo muy con mucha responsabilidad. Y como lo tú dices, es como que diariamente estar negar esta carne con la que nosotros estamos y no dejarnos llevar por nuestras emociones, sino por lo que Dios dice. En este caso, como tú comentaste de un liderazgo y poniéndolo para tener un liderazgo con carácter, resalta para mí, y esto yo lo busqué en la palabra, lo que dice Mateo 20, 26, 28, dice, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y a mí me impresiona mucho de que tenemos un claro ejemplo de lo que debemos de hacer con el carácter. Nosotros primero tenemos que ser humildes ante cualquier situación, poniéndolo más a pleno en lo que era la alabanza. Hay que ser humildes, porque llega un momento donde por ser nosotros nos dejamos llevar por nuestras emociones. Ya sé que tocamos muy bien, ya sé que cantamos muy bien, y nuestra carne se quiere alzar. Sin embargo, como tú dices, el negarnos a nosotros mismos, el negar y tomar nuestra propia cruz, nos pone los pies en la tierra y nos forja lo que es el carácter como cristianos en este ámbito. No sé, ¿tú qué piensas? Fíjate que, yo recordaba en este momento que mi pastor un día me hizo poner los pies sobre la tierra en aceptar mi carácter, porque muchas veces somos nosotros los que sabemos quiénes somos, y a veces es rechazado. A veces es rechazado por líderes, es rechazado por la familia, tu carácter, que tú seas decisivo, que tú seas imponente, que tú seas fuerte, que tú seas trabajador, que tú seas servidor en la obra del Señor. Y una vez tuve una experiencia, para mí fuerte, y
mi pastor me dijo algo que me impactó y que me ayudó o sea, me dio una amplitud, me dio un panorama diferente, y este es su carácter. El carácter que usted tiene es el carácter que Dios le dio, y usted no puede ir en contra de él, porque es parte de su personalidad, es parte de la esencia que Dios puso en su vida, es la esencia que Dios puso en Jacqueline Rosales. Y para mí eso fue, y se lo agradeceré siempre, porque fue impactante ver que una persona que tal vez no me conoce tanto o muy de cerca, puede reconocer mi carácter. Entonces, yo dije: "Bueno, ¿por qué yo no lo voy a reconocer? ¿Por qué yo no voy a explotar este carácter que Dios me dio?". Y es ahí donde tu carácter, tu ministerio, todo lo que tú hagas dentro de la obra del Señor va a impactar. Vas a ser reconocido, y no porque tenemos que ser vistos, sino porque el servicio que tú harás va a generar cambios, va a impactar, va a hacer algo muy distinto de lo que se habría hecho con tu temperamento. Y yo realmente admiro a Jesús. Yo admiro a Jesús porque su carácter era tan Wow. pasivo, ah, Y, de verdad. y es cierto lo que dices, o sea, y en ese aspecto, o sea, sí, sí me da a pensar las acciones que nosotros tenemos que tomar, sinceramente, lo que nosotros debemos es que hacer, o sea, como tú dices, tener la percepción de que el mayor reflejo, el mayor ejemplo, y fue el ver a Jesús ahí mismo darse por nosotros en un, ¿cómo podría decir? Un tipo de ejemplo en lo que nosotros tenemos que hacer aquí en la tierra. Digo, nosotros vivimos cualquier experiencia en nuestros ministerios, ¿no? Y el separarlo y poder compararlo entre los dos, lo que es un carácter y también temperamento, veía que, y lo buscaba más o menos en la Biblia acerca de qué dice la palabra del temperamento. Sin embargo, no, sabemos que la palabra en sí no viene en la Biblia, como nosotros lo No, podemos decir como colérico, melancólico, flemático o sanguíneo, pero nos da ejemplos en los cuales eh, como nosotros podemos seguir la vida cristiana, aplicarlo diario con las demás personas y de igual forma como lo dijiste, en nuestras familias, en nuestras relaciones, en nuestro diario vivir. Y, y viene para mí, o sea, lo que es Efesios 4 26 y 27 donde es el versículo que nosotros ya hemos escuchado mucho, ¿no? Que dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Eh, Sabemos que hay mucha pelea en lo que es regirse por las emociones. Dios nos permite el sentir este tipo de emociones, sin embargo nos separa y nos aparta de lo que es el no pecar, el abstenernos de pecar. Y abriendo un poco la conversación a lo que ya has dicho, Jackie, no sé si te ha pasado en una situación en la cual eh, las emociones están a todo lo que da y estás a punto a tener un, un desfase de carácter o una pérdida de temperamento en algún tipo de situación que hayas vivido. fíjate que sí, muchas situaciones. Por eso te digo, al menos yo sí lo he visto así, que en mi vida, cada etapa de mi vida, he tenido que aprender a manejar mis emociones, he tenido que enfrentarme a mí misma, he tenido que chocarme contra mi temperamento y decir, bueno, me choqué, me dolió, ¿qué hago? Entonces, me ha pasado en el ministerio, me ha pasado
Bueno, estuve 10 años en el ministerio de evangelismo con mis papás. Me pasó mucho porque era en las calles, yo, una mujer joven, expuesta a que me vieran, otros que me criticaran, otros que me señalaran, otros que me quisieran golpear. Entonces, es todo el tiempo en nuestra vida y esa es la importancia que yo quisiera dejar hoy en el corazón de nuestros jóvenes de Nexo Juvenil, que pongamos atención cuando el Señor está trabajando en nuestro carácter. Hay un canto que creo que mundialmente nos encanta a todos, que es El alfarero. Y y yo cuando canto la mayoría de veces lloro, porque qué dolor has pasado y qué dolor pasa uno como hijo de Dios cuando realmente uno le dice al Señor: "Señor, aquí estoy, soy una vasija rota con un temperamento humano basado en mis emociones y ahora quiero ser una persona, un siervo que esté basado en el fruto del Espíritu Santo, que esté basado en el carácter de Jesucristo, que esté basado moralmente y éticamente, porque esto va ligado a la moral, a la ética, va ligado a muchas cosas. Entonces, te digo, me ha pasado y creo que a muchos nos ha pasado, pero hoy en día no se trata solo de, voy a ir a cantar, subo a cantar, me bajo a cantar, de cantar, me voy a mi casa y se acabó. Cuando Dios está tratando contigo, hay problemas en el grupo de alabanza. Cuando Dios está tratando contigo, hay problemas en el ministerio de evangelismo con el que estás trabajando, con el ministerio de jóvenes, hay problemas con los diáconos, hay problemas donde sea que tú estés. Y es porque el Señor está moldeándote. Si tú no quieres pasar por esas situaciones, entonces dile al Señor, Señor, ya no me uses, ¿sí? Porque nosotros tenemos que buscar servir de una manera realmente útil. Y realmente eficiente, productivo en el Señor, porque si no, no estamos haciendo nada. Si no dejamos que el Señor nos moldee, nos forme, nos forje, realmente estamos perdiendo nuestro tiempo y debemos procurar como jóvenes mejor buscar un servicio agradable al Señor. ¿Sabes? Te decía que Jesús es un carácter muy pacífico, pero me viene mucho a la mente cuando él, llegó al templo y vio las ventas y tiró las ventas, y yo digo, ¿cómo hubiera sido yo realmente? ¿Cómo hubiera actuado yo? Porque todos se impactan de esa actitud de Jesús cuando siempre ha venido predicando de amor, de perdón, de misericordia, de compasión, y luego llega y no tolera eso. Y ahí puedes ver que también es parte del carácter, no es que él cayó en su temperamento, porque Jesús realmente él nunca pecó. Y él no cayó en su temperamento, sino que demostró un carácter. Y a veces no es necesario explotar, pero sí demostrar acción, demostrar actitud, demostrar determinación. Y creo que es algo que necesita esta generación, ¿no crees? Es, y tú lo dijiste, es mostrar acción, es tener la iniciativa, es, como tú dices, todos nosotros hemos vivido un momento así y hemos eh, pasado ese tipo de situaciones. Igualmente yo tengo un testimonio por parte de mi papá, el pastor de mi iglesia. Eh, Veamos una vida centrada en Cristo, donde pues, por largos años se ha forjado su carácter, pero han pasado cosas en las cuales una persona, no quiero decir la normal, una persona que no está en Cristo puede perder el control, puede ejercer por sus sentimientos, sus emociones y no tener un dominio propio
Sin embargo, y lo uso de ejemplo, porque llegan así situaciones en las cuales no podemos, o sea, pagar una renta, por así decirlo. Pero él sigue confiado, no, Dios proveerá. Cuando uno puede decir, pero ¿cómo es posible que estés tan confiado, que estés tan tranquilo, si ya es la siguiente semana, o por así decirlo? Pero es como tú dices, tener la iniciativa, tener esa acción, tomar acción en lo cual nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, y no me acuerdo del pasaje, pero Él ha dicho de que no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu en el cual nosotros ya tenemos la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo veo también, eh, por así decirlo, en Mateo 11:29, donde nos dice Jesús, aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Y también una respuesta de cómo nosotros reaccionar a este tipo de situaciones, lo vemos en Proverbio 15:1, donde dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿A qué vamos con esto? Como tú lo dijiste, debemos de tener una convicción en nuestros corazones, una convicción como nosotros siendo jóvenes, de que tener un carácter conforme a Cristo, conforme a lo que nos ha enseñado Dios. No podemos dejarnos doblegar ante cualquier situación que nosotros estemos pasando. Yo sé que se pueden ver situaciones o eventos tristes, eventos difíciles. Sin embargo, a la luz de la palabra, la victoria ya la tenemos por medio de Jesús, por medio de que nos vino a salvar, por medio el que murió por nuestros pecados, por medio el que no escatimó dar su vida por nosotros, en las cuales ya nos está dando la potestad, ya nos está dando la autoridad, y de igual forma nos ha hecho reyes, nos ha hecho sacerdotes. ¿Y a qué vengo con esto? Al momento que nos dice que nos ha hecho reyes y nos ha hecho sacerdotes, es porque conlleva de igual forma el carácter, tener un temperamento de rey, tener un temperamento de sacerdote. Y aquí yo también lo veía um, en, perdón si utilizo muchos escritos, pero me gusta hablar conforme a lo que dice la palabra. Pero Claro, está bien. dice, por ejemplo, en Éxodo 18:21 dice, escoge tú entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, dignos de confianza e incorruptibles. Y por medio de ahí podemos ver lo que es tener el carácter de Cristo, ser una persona de carácter. Sorry si me emociona mucho, pero es que el hablar de la palabra y expresar es una ricura, la verdad. No, y es que realmente, la Biblia es la que nos enseña a nosotros, la moral, la ética, nos enseña sobre la Biblia nos enseña sobre muchas cosas, y aunque no estén las palabras tal cual, literales, el Señor siempre se ha preocupado por enseñarnos tantas cosas, y son atemporales, porque no importa cuántas generaciones pasen, siempre son aplicables, porque somos seres humanos que necesitamos siempre guianza, siempre necesitamos que Totalmente. algo. La ética de un cristiano, así como lo dices, o sea, me gusta la palabra, o sea, me gusta la palabra que utilizas. Nos enseña a la luz de la palabra la ética de un cristiano, cómo tiene que vivir, o sea, wow, es totalmente cierto. Y mira, y eso se ve reflejado no solo en nuestro ministerio, en el área que sirvamos o en la iglesia, se ve reflejado en tu trabajo, se ve reflejado en tu familia. A mí Exacto. me pasa mucho, tuve una lucha muy fuerte en mi trabajo porque me relaciono con muchas personas y el tipo de, digamos, trámites que llegan a querer hacer, ya llegan, como decimos acá, con la espada desenvainada. Ya llegan a ver quién, no están viendo quién hizo mal su trabajo en aquel entonces, porque son cuestiones antiguas, sino que ahorita vienen a ver quién les paga porque no se les resolvió. Entonces,
yo tuve una lucha muy fuerte en que si a mí me gritaban, yo me ponía a temblar, se me hacía un nudo en la garganta, y aunque no lloraba en ese momento, porque crecí acostumbrada a no llorar en frente de la gente, yo me ponía muy mal y me ponía a la defensiva. Y ya para el último año para acá, yo le doy gracias al Señor porque ahora he comprobado que hay un dicho acá en Guatemala que la hiel con miel. Entonces, bueno, fíjese que vamos a hacer esto, yo les explico el proceso, les hablo con todo el amor y la tranquilidad posible que me nazca de mi corazón, y aunque tenga que explicar 1000 veces lo mismo, y a veces me terminan pidiendo disculpas por llegar alterados, por tratarme mal, por quererme humillar, y yo le doy gracias al Señor porque digo: "Señor, gracias porque has trabajado en mi carácter, porque has trabajado en mi temperamento", porque en aquel entonces yo me paraba y bueno, por favor se calma, por favor me baja la voz. Ajá. Entonces, ahí tú dices, de verdad que sí, el Señor trabaja. Si Sí, uno le dice al Señor: "Aquí está mi carácter, aquí está mi temperamento, tú haz con él lo que quieras", eso sí, tengamos cuidado porque Él va a hacer lo que quiera y nos va exacto. a probar, nos va a poner situaciones en las que tengamos que esforzarnos y trabajar nuestro carácter, pero es importante. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué el Señor nos pide que tengamos un carácter? ¿Cuál es la necesidad? Porque, ¿para quién es el beneficio? O sea, no solo para nosotros, pero hay alguien más para los que es que el Señor busca que nosotros sirvamos con carácter. ¿A quién crees tú que me refiero? A las otras personas, se puede decir, para que sean alcanzadas. Y solamente, como tú lo dijiste, para que ser de testimonio, digo, te pasaba mucho de que te parabas y dices, bájale, bájale por favor 2 rayitas, no me estás... Pero yo creo que predicamos mejor con el testimonio, predicamos mejor nuestra actitud. Sí, podemos hablar de Cristo, eso no es para decir que no, pero la otra persona tiene que ver cómo Cristo se refleja a través de nosotros, como tú lo dices. El Exacto. hablar. Ujú. Y ahí radica esa necesidad de tener un liderazgo con carácter, porque no podemos, bueno, al menos aquí en Guatemala se da mucho ay, el evangelismo en las calles, que llegan y es que si usted no se arrepiente se va a ir al infierno y que si usted hace esto, al infierno, y solo le ofrecen el infierno a la Ex- gente Exacto, y no exacto. el amor de Cristo. Y yo antes no veía eso así como malo, y ahora yo me quedo impactada y digo: qué chocante debe ser para alguien estar escuchando que alguien te está gritando que te vas a ir al infierno. Sí, te lo está No diciendo, sé, te vas al infierno. Oh, caray. No, sí. ajá, o, generación de víboras, o sea, Ándale, sí. pero se refleja hasta en ello. Y vamos a que hasta en las prédicas se te ve reflejado si tú tienes un buen carácter o no. Si tú estás predicando con el hígado, como decimos acá, Sí, ándale. o con el corazón. Y esa es la importancia. Jóvenes, eso es lo que hoy queremos dejar en su corazón, que no lo hagan por ustedes, pero al final ustedes también salen beneficiados. Pero a lo que nos ha llamado el Señor es a servir y nos debemos al Señor y nuestro servicio es debido al Señor y gracias a Él, pero necesitamos ser un testimonio de que el amor de Dios existe. Necesitamos ser testimonio de que la misericordia de Dios existe, que el Señor hace cambios en nuestras vidas y que puede hacer cambios en las vidas de aquellos quienes nos escuchan. Entonces, eh, creo que aquí va nuestro mensaje principal, pero algunos consejos que tú puedas dar o un consejo nada más, que no sean muchos, pero va, los que tú quieras, pero algo que pueda dejar o que pueda ser rema en los corazones de nuestros jóvenes.
Es simplemente, yo creo que es igualmente si pasan estas situaciones que estamos con diferentes personas, no sé, si quieren utilizar el ejemplo de Jackie, si trabajan en atención a clientes, pero es como que parar e irte en un momento y tener una conversación con Dios, que se hace trabajar, si tienes un carácter de que no está alineado a Cristo o el temperamento se va como una dinamita, es totalmente ir a la cruz, rendirle toda esa situación, esas cargas que tenemos y dejar que él trabaje bajo su voluntad. Pero cuando estamos diciendo bajo su voluntad, Él va a moldear totalmente en la cual tú no vas a poder hacer nada. Sí, ahí sí que hay que amarrarse bien las faldas, los pantalones, porque sí, hay que saber lo que uno pide, hay que saber a lo que uno se está metiendo y aceptarlo porque es la voluntad de Dios y si queremos servirle, pues tenemos que hacerlo bien, tenemos que hacerlo con amor, con pasión y con carácter. Así que ha sido un placer estar contigo, Asael, ha sido un gusto y esperamos tenerte de nuevo acá con nosotros. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Jackie. Gracias. Dios les bendiga. Gracias. Muchas gracias por tenerme. Que el Señor les bendiga. Adiós a todos.